Durante más de 2 décadas, su rostro fue sinónimo de éxito, pasión y rating en la televisión argentina. Con cada aparición, Pablo Echarri no solo conquistaba a la audiencia, sino que se consolidaba como uno de los galanes más poderosos de las telenovelas en toda Latinoamérica. Su presencia en pantalla era constante, sus proyectos eran ambiciosos y su popularidad arrolladora. Sin embargo, algo cambió. De pronto, sin explicaciones claras ni anuncios oficiales, Echarri comenzó a desaparecer. Sus novelas ya no lideraban el prime time. Los medios dejaron de hablar de él como antes, y su figura, tan omnipresente, pareció desvanecerse del radar mediático. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Fue una decisión personal, un castigo del medio o algo mucho más profundo y oculto? ¿Es cierto que su postura política le cerró puertas en la industria? ¿O hay algo que el público nunca llegó a saber? Hoy vamos a desenterrar los detalles menos conocidos detrás de su repentino alejamiento de la televisión. Vamos a recorrer los momentos clave que marcaron su ascenso, su transformación y su silencio. Y si te gustan los misterios de la farándula y las grandes historias de telenovela, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Empezamos. Para entender su desaparición, primero hay que recordar su ascenso. Pablo Echarri no apareció de la nada. Su camino comenzó en los años 90, cuando dio sus primeros pasos en la televisión con pequeños papeles que, poco a poco, fueron revelando su carisma, su talento actoral y una mirada que atrapaba a la cámara. Fue en Montaña Rusa donde muchos lo vieron por primera vez, pero su consagración llegó con telenovelas como Chiquititas, Tiempo Final, Resistiré y, por supuesto, Montecristo, donde no solo brilló como protagonista, sino que también demostró su capacidad para elegir proyectos que rompían con lo tradicional. Con el tiempo, su nombre dejó de ser el de una joven promesa y se transformó en sinónimo de éxito. Echarri era garantía de audiencia. Productores, directores y actrices querían trabajar con él. Tenía la capacidad única de conectar con el público a través de personajes intensos, emocionales y complejos. Pero su carrera no se limitó solo a la televisión. También incursionó en el cine, con películas como El desvío, Crónica de una fuga y El método, donde mostró una faceta más comprometida, más visceral y donde se ganó también el respeto de la crítica. Pablo Echarri no era simplemente un galán. Era y es un actor con una enorme conciencia de su rol dentro del arte y del país. Esa misma conciencia que con el tiempo comenzó a marcar el rumbo de sus decisiones y quizás también su silencio. Porque mientras su carrera subía como la espuma, algo más empezaba a construirse en paralelo. Una identidad pública que iba más allá de sus papeles y que pronto lo pondría en el centro de otra clase de atención, mucho más intensa. Mientras su carrera artística seguía en lo más alto, Pablo Echarri empezó a tomar un camino que muy pocos galanes de telenovelas se atreven a transitar, el del compromiso político abierto y sin medias tintas. En entrevistas, eventos y redes sociales, comenzó a expresar su pensamiento ideológico con claridad, asumiendo posturas firmes sobre la realidad del país, apoyando políticas y gobiernos específicos y participando activamente en debates públicos. Muchos lo aplaudieron por su valentía, otros, sin embargo, no lo vieron con buenos ojos. En una industria donde la neutralidad suele ser la regla no escrita, Echarri se transformó en una figura polarizante. Su participación en espacios militantes, su apoyo a causas sociales y su relación con sectores políticos progresistas generaron una reacción inmediata. Titulares cruzados, panelistas enfrentados y hasta campañas en redes que lo acusaban de mezclar arte con ideología. Algunos colegas lo defendieron, pero hubo también quienes comenzaron a distanciarse. Y aunque él jamás se arrepintió públicamente, su presencia en la televisión empezó a disminuir. Proyectos que antes le llegaban sin pausa dejaron de aparecer con la misma frecuencia. La pregunta que muchos se hicieron y aún se hacen es simple pero inquietante. ¿Fue castigado por pensar diferente o eligió alejarse para ser coherente con sus convicciones? Porque mientras las cámaras lo extrañaban, su figura seguía presente, pero en otro terreno. Participaciones en sindicatos de actores, declaraciones en actos públicos, discusiones televisivas con tintes políticos. Pablo Echarri ya no solo era actor, se había convertido en una voz. Pero en el mundo del espectáculo, hablar demasiado fuerte tiene consecuencias, y a partir de ese momento su nombre empezó a sonar menos en castings y más en controversias.
Aunque nunca se dijo de manera oficial, muchos dentro del mundo del espectáculo comenzaron a hablar en voz baja sobre algo inquietante, un supuesto veto silencioso contra Pablo Echarri. No se trataba de una censura explícita ni de una prohibición pública, era algo más sutil y a la vez más efectivo. Según versiones que circularon en pasillos de canales, redacciones y productoras, su nombre había comenzado a caer mal en ciertos sectores. De un día para otro, ofertas que antes le llegaban con frecuencia dejaron de aparecer. Productores que solían buscarlo optaron por otros rostros, y programas que antes lo invitaban a promocionar sus proyectos simplemente dejaron de hacerlo. En entrevistas, él mismo ha reconocido que sus posturas políticas le cerraron puertas. Nunca lo dijo con rencor, pero sí con lucidez. Ser consecuente tiene un precio, afirmó en más de una ocasión. Algunos periodistas incluso sostienen que hubo canales donde su sola mención generaba incomodidad, que ciertos grupos mediáticos con posturas ideológicas opuestas a las suyas comenzaron a ignorarlo deliberadamente. Pero esta teoría no solo se sostiene por la ausencia, también por los silencios, silencios de colegas, de productores, de medios que prefirieron no meterse en el tema. Silencios que dicen más que muchas palabras. Y así, sin escándalos, sin declaraciones explosivas ni finales abruptos, Pablo Echarri fue quedando cada vez más al margen de la televisión abierta. Pero, ¿fue solo una cuestión política o hubo decisiones profesionales que también influyeron? A veces, la ausencia de una figura tan fuerte como Pablo Echarri no se debe únicamente a factores externos. También hay decisiones personales, errores estratégicos y caminos que no salen como se planearon. En los últimos años, Echarri apostó por producir sus propios proyectos. Fue una jugada valiente pero arriesgada. Algunas de esas producciones, como El Elegido, tuvieron un fuerte impacto artístico, pero otras no alcanzaron el éxito esperado en audiencia o repercusión. Además, se sabe que rechazó propuestas internacionales importantes, ofertas para participar en series fuera de Argentina, incluso en plataformas de streaming que podrían haber revitalizado su carrera ante un nuevo público. ¿Por qué lo hizo? Algunas versiones indican que prefirió mantenerse en el país por convicciones personales y por su compromiso con el teatro nacional y con su familia. Otras sostienen que no quería adaptarse a las reglas del showrunner globalizado. También hubo proyectos anunciados con entusiasmo que nunca llegaron a concretarse. Series que se suspendieron antes de comenzar a grabarse, películas que quedaron en desarrollo indefinido y asociaciones creativas que se disolvieron sin explicaciones públicas. Estas decisiones, sumadas a un contexto mediático cada vez más polarizado, fueron alejando a Echarri de los grandes focos. Lo curioso es que nunca se retiró oficialmente. Nunca anunció una pausa, simplemente fue tomando caminos que lo llevaron fuera de la televisión masiva. Pero su presencia, aunque más tenue, nunca desapareció del todo. Aunque su imagen se volvió menos frecuente en televisión, Pablo Echarri nunca dejó de actuar ni de expresarse, simplemente cambió de escenario. En lugar de los sets de grabación y los flashes del prime time, eligió los escenarios teatrales, los foros de discusión y las producciones independientes. El teatro se convirtió en su refugio creativo, su trinchera artística, pudo desarrollar obras más arriesgadas y con contenido social. También profundizó su labor como productor, apostando por proyectos con una mirada comprometida, humana y alejada de lo comercial. Obras que, si bien no contaban con el respaldo de las grandes cadenas, reflejaban fielmente su forma de ver el mundo y el arte. En lo personal, se mantuvo muy unido a su pareja, la también actriz Nancy Duplá, y a sus hijos, eligiendo una vida más tranquila, lejos del ruido del espectáculo, pero no ajena a las discusiones sociales y políticas del país. En redes sociales, su voz sigue activa. Allí comparte reflexiones, apoya causas sociales y responde a sus seguidores con una cercanía que pocos mantienen. Lo más llamativo es que, pese al silencio mediático, su figura continúa generando atención. Cada vez que aparece, ya sea en un acto, una obra o una entrevista puntual, se enciende la conversación, porque Echarri nunca fue indiferente. Y recientemente algunas señales hacen pensar que podría estar preparando su regreso. ¿Está el medio preparado para su vuelta? Y él realmente quiere volver a ocupar ese lugar. Tras años de un perfil más bajo, las señales sobre un posible regreso de Pablo Echarri a la televisión abierta comienzan a multiplicarse.
Declaraciones recientes en entrevistas, algunas reuniones con productores y la atención renovada de la audiencia parecen indicar que podría estar preparando un proyecto que lo devuelva a la pantalla grande o chica. El público, por su parte, no olvida. Su nombre sigue generando expectativa y curiosidad, y muchos espectadores reclamaban su vuelta con nostalgia y admiración. Pero el entorno ha cambiado. La industria es diferente. Las plataformas digitales dominan y las tensiones políticas continúan presentes. ¿Podrá Echarri adaptarse a este nuevo escenario? ¿Su regreso sería bien recibido o seguiría generando controversia? Lo cierto es que su historia no ha terminado. El talento, la pasión y el compromiso que siempre mostró siguen intactos y quizá muy pronto lo veamos nuevamente donde siempre brilló. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que Pablo Echarri debería regresar a la televisión o prefieres que siga su camino alejado de los reflectores? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo juntos los misterios detrás de las grandes figuras de la farándula. Hasta la próxima.